Bueno, ahora Perfecto. parecería que está grabando, no sé, por lo Bien. menos le puse grabar. Bueno, como decía, no, está muy buena, digamos, por una parte la iniciativa y el hecho de que haya un número bastante grande de gente, digamos, ahora veo, contabilizo a 20 personas, así que creo que las galletitas esas que teníamos no van a alcanzar, eh, así que vamos a empezar con esta presentación. Eh, a ver, bien. Eh, bueno, la presentación tiene un título inicial que es este de usando los rayos cósmicos del Hubble Space Telescope como marcadores geofísicos, o también en una versión anterior como que la habíamos titulado usando la basura del HCT. Eh, y ahí un poco por eso el loguito de la derecha. Es un proyecto que iniciamos por allá por el año 2012 con Susana de Ustua. Susana es una peruana que hace bastante tiempo está trabajando en el Space Telescope Science Institute en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Y en una reunión que participamos los dos del International Space Weather Initiative en Ecuador, le planteé la idea de utilizar los datos del Hubble Space Telescope, en particular los dark frames, las imágenes de corriente oscura del HCT, para hacer un monitoreo del flujo de rayos cósmicos en la órbita de un objeto en órbita, o sea, a unos 500 kilómetros de altura con respecto a la superficie de la Tierra. Eh, Hicimos algunos trabajos iniciales tratando de mostrar la viabilidad del proyecto, en el cual inicialmente participó Santiago Roland, hizo una visita al HCT. Eso estamos hablando del 2012, después creo que fue en el 2013, 2014 que hizo una visita. Presentamos dos veces eh, en los diferentes ciclos del HCT, en el cual se pide tiempo de acceso al HCT, pero en este caso era tiempo de acceso o posibilidad de acceso a la base de datos y del HCT, y dos veces no la negaron, y a la tercera, cuando ya estábamos medio vencidos de que no íbamos a tener chances de llevar adelante el proyecto, nos dieron acceso a esa base de datos. Y paralelamente se fueron incorporando colegas del área de computación, en particular Sergio Nesmanov, que anda por ahí, el ruso, del Instituto de Computación, y un estudiante de maestría que se estaba iniciando en ese momento, Germán Schneider, que también estaba en la lista de los participantes y anda supuestamente por allá por España en este momento. Después también integramos a otra gente más, como Nate Miles y Geoffrey Cromwell, y ahora comentaré un poco las participaciones de cada uno. Bueno, ¿cuál es la idea? Los rayos cósmicos podemos considerar principalmente de dos tipos, los rayos cósmicos galácticos y los rayos cósmicos o partículas energéticas provenientes del Sol. Son en general núcleos atómicos o protones o electrones. Los rayos cósmicos galácticos son mucho más energéticos, mientras que las partículas energéticas provenientes del Sol son de bastante menor energía. Entonces ahí tenemos un esquema, digamos, bueno, se producen, por ejemplo, a nivel de rayos cósmicos galácticos en eventos muy energéticos como la explosión de una supernova y el proceso posterior de la supernova remanente. En el caso del Sol se están produciendo continuamente, pero especialmente en eventos también energéticos como las eyecciones de masas coronales. Si uno hace una distribución de energía de los rayos cósmicos, tiene el diagrama este que está a la izquierda, en el cual, como decíamos, los rayos cósmicos solares son de mucha menor energía que los rayos cósmicos galácticos, pero por otra parte son mucho más frecuentes. Por ejemplo, un rayo cósmico proveniente del Sol, una partícula energética proveniente del Sol, impacta a tope de la atmósfera una, cada metro cuadrado una vez por segundo, y puede ser aún superior, mientras que eso
a nivel de rayos muy energéticos, por ejemplo, de origen extragaláctico, es una partícula por kilómetro cuadrado por año. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando tenemos un rayo cósmico muy energético, al llegar a la alta atmósfera, y es un poco lo que se ve en estos dos dibujos, genera una cascada, una especie de lluvia de partículas, porque interacciona con las partículas de la atmósfera terrestre y entonces producen una cantidad de subproductos como, bueno, piones, muones, electrones, positrones, etcétera, etcétera, desde alturas desde varios miles de metros, o sea, 30, 40, 50, 50 kilómetros, hasta, digamos, a nivel prácticamente de superficie en el cual recibimos esa cascada de partículas. Eso es, por ejemplo, lo que utiliza algunos detectores de rayos cósmicos que se utilizan a nivel de superficie. Por ejemplo, digamos, los que están instalados en la provincia de Mendoza para el estudio de rayos cósmicos galácticos de gran energía. Pero a nivel de tope de la atmósfera vamos a tener un flujo de partículas energéticas que va como justamente con el esquema que veíamos en la izquierda, con esa distribución de energía. Bien, ¿qué es lo que produce un rayo cósmico cuando interactúa con un dispositivo electrónico como una cámara CCD? Bueno, eso produce una descarga, digamos, porque se generan electrones, ¿tá?, como producto de ese impacto de una partícula energética contra el material, contra los átomos, los núcleos y los electrones presentes en el material, y eso produce una cascada de electrones que genera este tipo de imágenes que ven aquí. Pueden ser desde un único píxel que está afectado o generalmente una multiplicidad de píxeles como estos pequeños trazos que se ven en estas secuencias de imágenes. Puede ser una ionización directa o una ionización indirecta, en ese caso se podrá producir como este tipo de casos, como una especie de árbol en el cual se separan una cantidad de rayos. Más típicamente son lo que tenemos aquí a la izquierda de esta, ya sea un evento que afecta a uno o unos pocos píxeles o un trazo como los que están representados aquí. Eso es muy común, es muy conocido por lo que hacemos observación astronómica. Nuestros estudiantes que hayan pasado por los cursos de técnicas astronómicas lo conocen muy bien porque han tenido que lidiar con estos rayos cósmicos. Para nosotros, los astrónomos, los rayos cósmicos en imágenes astronómicas es basura, es algo que nos afecta a las imágenes porque piensen ustedes, si uno de estos rayos cósmicos cae justamente sobre el objeto que queremos observar, la estrella, el asteroide, etcétera, es una molestia, hay que tratar de sacar, digamos, esa contribución del rayo cósmico y no es nada trivial de hacer. Aquí tienen una secuencia, o sea, es una misma imagen del HCT, la imagen original que está a la izquierda, en la cual ven una cantidad de puntitos que son todos estos rayos cósmicos, hasta también se ve una traza muy intensa, que ese es un satélite que pasó por delante de la imagen en ese momento, y diferentes etapas del procesamiento hasta llegar a estas bonitas imágenes que luego el HCT nos publica en sus páginas. Pero entonces, para poder pasar de esta imagen de la izquierda a la imagen de la derecha, es necesario toda una cantidad de procesamiento de los datos. Primero, sacar estos rayos cósmicos, pero también en este caso sacar esta traza de un satélite, y bueno, y después combinar, digamos, esos datos para poder producir esta imagen color tan bonita. O sea que acá estamos sacando una cantidad de información. Lo que nosotros propusimos es, bueno, esta información puede ser de utilidad para otros, por ejemplo, para estudios geofísicos. ¿Dónde es que está el HCT? Bueno, el HCT es un satélite de baja órbita, a unos 540 kilómetros de altura por encima de la superficie de la Tierra, en una órbita bastante circular, con una inclinación casi de unos 30 grados con respecto al Ecuador, un periodo de unos 95 minutos aproximadamente,
y una velocidad de unos 7,6 kilómetros por segundo. O sea que va a cubrir esta región central en torno al Ecuador. Aquí tenemos una proyección y aquí tenemos la órbita en una perspectiva polar. La órbita a su vez va retrogradando, después vamos a hablar un poco de eso. ¿Tá? O sea que en definitiva lo que tenemos es un detector de rayos cósmicos único, digamos, porque ha estado presente por más de 25 años, de hecho, hace unos días atrás cumplió los 30 años de operación, a 500 kilómetros de altura por encima de la superficie. Bueno, ¿cuál fue el proyecto? Bueno, propusimos utilizar todo el conjunto de imágenes oscuras o dark frames tomadas por el HCT durante sus más de 25 años de operación para monitorear el flujo de rayos cósmicos en función del tiempo y en función de la ubicación de la nave espacial. La propuesta, como decíamos, luego de sufrir un par de rechazos, fue aprobada por el Space Telescope Science Institute, el call que hacen en la convocatoria en el ciclo 24 del HCT en junio del 2016. Ahí obtuvimos unos 130.000 dark frames de 5 instrumentos diferentes, correspondientes a 7 detectores, lo que totalizaban unos 15 terabytes de datos y unas 15.000 horas de observación durante unos 22 años. Bueno, el primer problema fue cómo llegar a esos datos, porque esos datos los tenía acceso Susana en Estados Unidos, pero el trabajo lo iba a hacer principalmente Germán y nosotros aquí en Uruguay. Bueno, la forma que tuvimos fue un proceso bastante complicado de grabar todos esos 15 terabytes de datos. Estamos hablando del 2016, las conexiones no eran tan buenas como hoy en día. Se grabaron en discos duros de varios terabytes, de 5 terabytes cada uno, que tampoco en ese momento eran muy frecuentes. Un amigo, colega de Baltimore, amigo de Alberto Volato, Derek Richardson, lo llevó a Los Ángeles, creo que fue, que teníamos una reunión y de ahí me los traje yo para aquí y los tuvimos instalados durante un cierto tiempo en computadoras que estaban allá en la Facultad de Ingeniería. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que estamos utilizando? Decíamos, son 7 detectores en 5 instrumentos diferentes. 5 de estos detectores son CCDs, que ustedes lo ven aquí, el WFPC2, el Wide Field Planetary Camera 2, STIS y el ACS, y el Wide Field Camera 3, y después también 2 detectores que funcionan en el infrarrojo, que son el NIGMOS y el detector infrarrojo del Wi-Fi 3. Estos son los tamaños de los píxeles, o sea, el número de píxeles en cada una de estas imágenes, el tamaño en micrones de cada píxel, el área que tenía cada chip. Y otro dato que también va a ser importante es el espesor. Y acá tenemos que distinguir que de los 5 instrumentos CD, que son los con los cuales vamos a trabajar principalmente, 4 eran back thin illuminated, o sea, perdón, thin back illuminated, o sea, son detectores afinados y que incide la luz por detrás, y el más antiguo de ellos, el WFPC2, es un thick front illuminated. ¿no? Por lo tanto, digamos, estos valores que están acá son los más importantes a recordar. Este otro todavía estamos un poco analizando, digamos, si ese es el valor que tenemos que utilizar o no. Respecto a la cobertura, como ustedes ven en este gráfico de la izquierda, tenemos una cobertura que en principio cubriría prácticamente desde el inicio, desde el 1992-93, hasta el presente, digamos, esto lo podemos continuar hasta el presente porque siguen operativos. Y también podemos recuperar, y todavía estamos en un proceso, algunos datos del principio. Recuerden que el HCT tuvo esas dificultades iniciales de la aberración que tenían, digamos, el espejo principal, que hizo que inmediatamente tuvieran que cambiar el Wide Field Planetary Camera. A su vez, otro aspecto importante es la ubicación de estos dispositivos en las diferentes posiciones en el HCT, porque eso significa diferente nivel de protección respecto a la radiación solar. Eso también sería algo a tomar en cuenta. Bueno, ¿qué son los dark frame? Los dark frame, como
cualquier astrónomo observacional lo conoce y los estudiantes también. Es una imagen capturada con el sensor en la oscuridad, con el obturador cerrado durante un tiempo de exposición prolongado. Ahí vamos acumulando una cantidad significativa de carga en los píxeles debido a la excitación térmica y para eso es que, por ejemplo, se enfrían los SDs para reducir la contribución de la corriente oscura. También puede haber contribución de píxeles defectuosos, como píxeles calientes y píxeles fríos, pero en cualquier downframe también van a aparecer impactos de rayos cósmicos. Aquí lo vemos en una imagen común, ¿no? En el cual vemos una cantidad que en principio no sabemos distinguir si son hot píxeles o rayos cósmicos, y vamos a ver qué pasa cuando la cantidad de rayos cósmicos aumenta notablemente. Esta es una imagen dark frame obtenida cuando el telescopio espacial pasaba por la anomalía magnética del Atlántico Sur, de la cual voy a hablar más adelante. O sea que ahí todo lo que ustedes ven en esa imagen o en esta segunda imagen, o la gran parte de ellos, son rayos cósmicos, algunos de bastante longitud. Bien, como decíamos, con esta serie de instrumentos, estos 5 instrumentos con 5 CCDs que vamos a trabajar inicialmente, tenemos una cobertura que va desde 1994, fines de 93, hasta el presente, con diferente tiempo de cobertura, o sea, cantidad de tiempo total de exposición de los instrumentos. Eso es lo que vemos aquí en este gráfico, o también lo vemos en este otro gráfico, en el cual tenemos el tiempo total integrado en ciclos de algunas semanas o meses. Y a su vez, lo otro que vemos en esta otra curva, en la curva que está en azul, es el número de manchas solares, el sunspot number promediado, y como vemos, se pueden cubrir prácticamente 2 ciclos solares, y un poco también desde antes. ¿Tá? El ciclo solar, el 23 comenzó en mayo del 96, se extendió hasta enero del 2008, y desde enero de 2008 hasta el presente estamos en el ciclo solar 24, ya por comenzar el ciclo 25. O sea que tenemos 2 ciclos solares de cobertura. ¿Cuál es la cobertura geográfica? Bueno, esta es la cobertura geográfica de los diferentes detectores. Después lo vamos a ver también en otras representaciones. En estas coberturas geográficas vemos que cubrimos esa zona entre menos 30 y más 30 grados de latitud en forma bastante homogénea. Esas son la cantidad de tiempo de exposición en diferentes regiones. Después digo, eso lo vamos a tener que utilizar para saber exactamente los flujos. Bueno, ¿cómo fue el proceso? Como decía, una primera etapa en la cual estuvieron involucrados principalmente Germán Schneider y Sergio Nesmanov, en el cual utilizamos una metodología de trabajo basada principalmente en IRAF y trabajar con los datos aquí en los discos duros que teníamos. Eso finalmente dio producto de algunos trabajos, y en particular la tesis de maestría de Germán, pero vimos que tenían una dificultad bastante grande cuando queríamos cambiar algún parámetro y correr todo de vuelta, porque era bastante difícil, digamos, el acceso a toda esa información. Por otra parte, el Space Telescope Science Institute comenzó un proceso de puesta en la nube de toda la información del HCT, en preparación en particular para el James Webb Telescope. Hubo un acuerdo con el Amazon Web Service para que todos los datos del HCT fueran públicos a través del Amazon Web Service. Y de esa forma los datos estaban en la nube, y entonces se podía hacer otro tipo de aproximación. Ahí es que se involucra muy activamente Nate Miles, un ingeniero trabajando en el Space Telescope Science Institute, que a través de un proyecto, una financiación de la National Science Foundation que obtuvo Susana, se logró contratarlo para trabajar a tiempo parcial para este proyecto.
Entonces, ¿cuál fue el trabajo en este caso? Bueno, aquí por una parte tienen la cantidad de imágenes, la cantidad de volúmenes de datos y la cantidad de tiempos de posposición que se llegaron a utilizar en este estudio que vamos a presentar. Lo que se hacía está explicado un poco en esta pipeline que está acá. Se bajaba un conjunto de datos, típicamente un mes de datos del AWS al disco local, se procesaba, se analizaba. Cuando terminaba eso, se escribían los resultados, se mandaba un mail al usuario avisando que estaba completo, se limpiaba y estaba listo como para comenzar otro proceso de esta forma. De esta forma, solamente era necesario tener del orden de unos 170 gigabytes de disco local temporario, y para eso se desarrolló un paquete de Python, lo desarrolló Nate, que se llama HST Cosmic Rays, en el cual con eso, digamos, se trabajaba. La detección de los rayos cósmicos, no voy a entrar en el detalle, pero hace uso de una serie de desarrollos que ya se había hecho el HST para la identificación de rayos cósmicos en imagen. Uno de los problemas que nosotros estuvimos viendo, digamos, y porque en otro momento estuvimos utilizando algunos de los algoritmos de rechazo de rayos cósmicos, como LA Cosmic, que es uno de los más utilizados, es que estos algoritmos no tomaban en cuenta algunas particularidades que tienen los rayos cósmicos. Por ejemplo, es lo que se ve aquí en esta secuencia de 3 imágenes de un rayo cósmico muy extenso, cortado a diferentes niveles de electrones, y vemos que no es que sea una traza continua, sino más bien es como una cosa, una montaña que sube y baja con variaciones, fluctuaciones muy pequeñas, a escala muy pequeña, y entonces cualquier algoritmo de detección de rayos cósmicos lo que hacía era segmentar esto en varios rayos cósmicos, cosa que para nosotros no era de utilidad. Entonces, de ahí que tuvimos que hacer otras técnicas y después aplicar los algoritmos de conectividad. Bueno, ¿cómo se hace la identificación de los rayos cósmicos? Para el caso de los instrumentos que están activos, como el ACS, STIS y WFC3, se utiliza lo que llamamos el DQ labels. La RedTwin implementa un modelo de rechazo que busca valores de un píxel estadísticamente atípicos en una secuencia de imágenes. Un píxel, por ejemplo, 5 veces el valor de la desviación estándar respecto al promedio, es marcado con un indicador especial en la extensión de calidad de datos que se llama la data quality. Y luego se aplica un análisis de componentes conexos para identificar los píxeles pertenecientes a un mismo rayo cósmico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una sección de una imagen y lo que vemos ahí son los diferentes rayos cósmicos que se identificaron. Está que en realidad está conectado con esta otra parte, y después todos otros de diferente color. El problema que teníamos es que para algunos de los instrumentos retirados, como el WFPC2, no podíamos aplicar esta técnica y fue necesario desarrollar otra técnica que la llamamos threshold labeling, pero que da resultados bastante similares. Bien, ¿qué hacemos con todos esos rayos cósmicos que determinamos? Bueno, buscamos una serie de parámetros para caracterizarlos. En particular, calculamos los momentos de la distribución de energía. El momento de primer orden, que sería la energía total, el centroide y así sucesivamente, varios parámetros que, combinados algunos de ellos, permiten, por ejemplo, determinar el tamaño, ¿ah?, en términos más o menos circulares, y la forma para ver cuán alargados son. Entonces, bueno, estos son la cantidad de rayos cósmicos que hemos llegado a detectar hasta el momento, del orden de 1.300 millones de rayos cósmicos, un poco más de 1.200 millones de rayos cósmicos se han detectado. Es un gráfico de formas que van desde formas bastante circulares y pequeñas hasta formas más alargadas, ¿ah?, y grandes, ¿tá?, más como tipo trazas como el que se ve en la esquina inferior derecha. Acá se ven, los tamaños típicos en píxeles, por ejemplo, el
la mediana del tamaño, la mediana de la energía depositada en términos de electrones y la mediana de la forma de estos rayos cósmicos. Bien. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos hecho una cantidad de estudios y todavía quedan por realizar varios más. Un primer estudio fue que a partir del estudio de la distribución de la ubicación de los rayos cósmicos podíamos inferir el espesor de los detectores. ¿Qué es esto? Bueno, los CCD se componen de diferentes compuestos de silicio, cada uno de ellos con un índice de refracción diferente. Esa capa de silicio es lo que utilizamos como detector y que obviamente por la fabricación tiene diferente espesor en distintas posiciones del chip. Una forma de poder inferir la presencia, el espesor de cada una de estas regiones, de cada una de estas zonas del CCD, es utilizar lo que se llama el patrón de fringing o el patrón de flecos. Entonces, como cada capita tiene un índice de refracción diferente, se produce con la luz incidente una refracción distinta, lo que se reflejará en las capas límites entre los dos y se producen interferencias. Si uno analizando esas interferencias, uno puede llegar a saber el espesor de la capa. Y eso fue lo que se hizo con una caracterización de los tres instrumentos que vemos aquí, el ACS-HRC, el ACS-WFC y el WFC-UVIS. Esto es lo que se hizo en estudio de laboratorio para analizar el espesor. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Usar el registro de píxeles afectados por rayos cósmicos para ver justamente el espesor. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nos interesa a nosotros es que cada píxel es como un pequeño volumen dado por el tamaño cuadrado del píxel y el espesor, que ese es el volumen de captor, del volumen del detector. Entonces, si el volumen es mayor, porque el tamaño cuadrado es el mismo de todos los píxeles, pero el espesor puede variar, eso nos va a dar diferente cantidad de rayos cósmicos detectados. Y lo que podemos ver es que logramos reproducir muy bien el patrón de espesores con nuestra distribución de rayos cósmicos. O sea que utilizar toda esta cantidad de rayos cósmicos nos permite conocer justamente más de las especificaciones técnicas de estos detectores. Bien, pero en realidad nosotros queríamos utilizarlo más para fines geofísicos. Entonces, una de las cosas que hicimos es analizar la modulación con el tiempo y en particular con la actividad solar. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, acá tenemos en este gráfico de la izquierda el número de manchas solares en los últimos dos ciclos, el ciclo 23 y el ciclo, no, de hecho ese es el ciclo 22 y el ciclo 23 y el inicio del ciclo 24. En el segundo gráfico lo que tenemos es rayos cósmicos detectados por un detector lo que es, perteneciente a la red de detectores de neutrones, monitoreo de neutrones, y también hay otra de monitoreo de muones, que permiten saber a nivel de superficie de la Tierra, este está ubicado en Moscú, el flujo de rayos cósmicos que llegan o que llegan a la superficie de la Tierra producto de la cascada generada desde el inicio. Y lo que vemos ahí es una anticorrelación entre el número de rayos cósmicos y el número de manchas solares. Eso es bastante conocido desde ese tiempo, o sea, se recibe mayor cantidad de rayos cósmicos cuanto menor es la actividad solar. Y esto se explica por el desarrollo de la heliosfera. Cuando la actividad solar es intensa, la heliosfera se expande y eso en cierta forma nos protege de los rayos cósmicos galácticos. Cuando la actividad solar es menor, la heliosfera se comprime y entonces llegan aquí a la Tierra mayor cantidad de rayos cósmicos. Hasta eso se ha especulado con que esto pueda tener consecuencias
climáticas, porque los rayos cósmicos son generadores de puntos de condensación de vapores, en particular de vapores de agua en la atmósfera, o sea, pueden favorecer o desfavorecer la formación de nubes. Pero no vamos a entrar en esa discusión. También eso lo podemos ver en el gráfico de abajo a la derecha, en el cual tenemos en la gráfica de la izquierda, digamos, el número de manchas solares, la disminución en el ciclo 23 para el 24 y el aumento del la detección de rayos cósmicos o la detección de neutrones producto de rayos cósmicos aquí en la superficie de la Tierra. Digamos, esto que vemos aquí es de la superficie de la Tierra, ¿eh? De la medida a nivel de superficie de la Tierra. O sea, vemos una anticorrelación muy clara. Bien, la pregunta es, ¿eso ocurre de la misma forma a nivel del telescopio espacial? Porque estamos por encima de la atmósfera. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, decíamos, la atmósfera nos protege de los rayos cósmicos o de las partículas energéticas solares porque no logran atravesar la atmósfera de la Tierra por no ser muy energéticas, pero sí llegan la consecuencia de los rayos cósmicos galácticos, las lluvias. Entonces podríamos esperar un comportamiento diferente. Bueno, y acá entonces empezamos con nuestros datos. Esto es una evolución del flujo de rayos cósmicos en el HCT en valores crudos, digamos. Crudos expresados en número de rayos cósmicos por segundo por centímetro cuadrado. O sea, no hemos tomado en cuenta la diferencia de espesor que puede haber entre los diferentes instrumentos. No obstante, vemos que hay una correspondencia bastante buena, o sea, los comportamientos son más o menos similares entre los diferentes instrumentos. Acá estamos trabajando con diferentes instrumentos. Como no tenemos una información muy precisa, y eso es otro de los trabajos que va a quedar pendiente de los espesores, lo que hemos hecho fue normalizar estas curvas para llevarlas todas a un mismo rango por el promedio del valor durante el tiempo de observación. Entonces llevamos esta curva a esta otra representación en el cual lo único que hicimos fue normalizarlo, o sea, dividir el valor, cada uno de los valores, por el promedio de toda la cantidad de valores de ese instrumento. Y vemos justamente que hay un cierto modulación, y ahora lo vamos a volver sobre eso, ¿tá? Pero que hay una cierta caída y un cierto aumento y una nueva caída y un nuevo aumento, y acá lamentablemente tenemos un hueco importante entre los años 2006, 2007 y 2010 aproximadamente. Para que vean más claramente cómo son cada una de las gráficas, lo vemos aquí, en el cual lo que hicimos fue artificialmente desplazamos cada una de las gráficas a lo largo del eje Y por un valor de 0,2 y entonces las subimos todas un poquito para que quedaran bien separadas. Entonces, vemos por una parte una modulación de largo término con un ciclo de varios años, pero también vemos una modulación de corto término, que es lo que podemos ver aquí en estas continuas subidas y bajadas con escalas de algunos días. Bueno, uno de los problemas que vimos era justamente lo que decíamos acá, de que hay leves diferencias en las distribuciones, o sea, leves diferencias en los promedios. Esto se ve más claramente cuando hacemos el histograma y vemos que los histogramas están levemente corridos, no todos se centran en un mismo valor, pongámosle un rayo cósmico por segundo por centímetro cuadrado, sino hay pequeñas fluctuaciones que están expresadas aquí en estos valores que están en la tabla. Pero si llevamos todas al mismo promedio, que es un poco lo que hacíamos, vemos que la forma de este histograma es bien similar. Bueno, la pregunta entonces que puede ser es cuál es la causa de esta leve diferencia. ¿Es una ubicación diferente de los SDs en el telescopio y por tanto diferentes niveles de protección contra la radiación espacial? ¿O el grosor diferente de los detectores que produce una variación del volumen del receptor también puede ser? Pueden ser y o ambas. Pero entonces eso es algo que todavía nos queda por investigar un poco, pero nos parece interesante ver que la forma es la misma y que el comportamiento que tiene es el mismo.
Bien, dado que las curvas son muy similares, lo que hicimos es aplicar un análisis de frecuencia, construimos lo que llamamos un periodograma, utilizando la metodología de Lom-Scarsler, en el cual vemos en todo el rango de frecuencia claramente dos picos, uno en unos 0.025 ciclos por día y otro en, con mucho menor número de ciclos por día. Aquí vemos un zoom de estos dos picos. Aquí tenemos el pico en el entorno de 0,021 ciclos por día y el otro pico que está en el entorno de 0.0002 ciclos por día. Bueno, cuando transformamos esos ciclos por día en periodo, encontramos que hay un pico en torno de los 11 años, que es justamente el ciclo solar, y un pico en el entorno de los 48 días aproximadamente. El ACS-HRC da un pico bastante más corto, pero si ustedes ven es este instrumento que está acá, el color verde, que tiene un tiempo bastante pequeño de observación, con lo cual es imposible que podamos sacar una frecuencia alta con un valor de frecuencia cuando tenemos solamente 3-4 años de observación para un periodo de 11 años. Entonces, por una parte vemos que el ciclo solar se reproduce. Pero vamos a analizar un poco más cada uno de estos ciclos. Y entonces ahora nos vamos a meter en mecánica celeste, para no dejar de lado ningún área, digamos, vamos de la observacional, análisis de frecuencia, mecánica celeste, electrónica, y entonces vemos aquí la evolución orbital del HCT, el movimiento medio, la excentricidad. Como ven, la excentricidad es prácticamente cero, esto es en escala de 10 a la menos 3, ¿ah? Es una órbita cuasi circular, la inclinación, el argumento del perihelio y la ascensión recta de los nodos. Para los que no recuerden de sus cursos de mecánica celeste o de, no sé, capaz que hasta los cursos de CTU 1 y 2 ya introducen esto. Aquí tenemos los elementos orbitales. Esperen que tengo que cortar, que me están llamando. Bien. Podemos ver el periodo de revolución del perigeo, que tiene un periodo bastante constante de unos 35 días aproximadamente. O sea, hay algunas fluctuaciones, pero es debido a algunos pequeños cambios orbitales. O también el periodo de revolución del nodo, que tiene un periodo de unos 56-55 días. Ninguno de ellos exactamente se corresponde con los 48 días que queríamos encontrar, este periodo que estaba acá. Pero encontramos que si hacíamos esta conversión y utilizar la ascensión recta del nodo ascendente en relación con la ubicación del Sol, o sea, la diferencia de la ascensión recta del nodo ascendente con la ascensión recta del Sol, podemos calcular el periodo de variación de ese ángulo, va a estar dado por esta fórmula, y nos da que como el periodo de revolución de la ascensión de recta del nodo ascendente era de 55 días y del Sol es 365, la combinación nos va a dar un periodo de 48,1 días. Muy cerca de lo que nosotros estábamos. De hecho, este es el periodo de revolución del nodo relativo al Sol. Vemos que está en el entorno de los 48 y algo. Y aquí vemos el flujo de rayos cósmicos en un periodo corto de unos de un año o dos años, y la variación de este ángulo. Y como vemos, hay una clara correspondencia. Lo vamos a ver más claramente, quizás, o un poco más claramente, si transformamos en ángulo, o sea, consideramos el ángulo de la ascensión recta del nodo relativo al Sol y el valor del flujo, y vemos que hay claramente una variación. O sea, lo que hicimos fue transformar ese ciclo de muchos años en ángulo de variación. Entonces lo que vemos es que cuando la ¿Puedo hacer una ascensión recta... pregunta? ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Y dale. El nodo
del HCT Ujú. está medido en el Ecuador, plano del Ecuador o de la eclíptica. del Ecuador. Ah, capaz que de la eclíptica es mejor. Eh, a ver si está. Queda de veres. No, quería mostrar. Acá está. Puse este esquema justamente porque el plano Ah, de referencia es el plano del Ecuador. está bueno. Gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando el nodo de, eh, perdón, cuando la ascensión recta del nodo ascendente coincide con la ubicación del Sol, tenemos un leve máximo del flujo de rayos cósmicos, y cuando está a 180 grados, un mínimo. Y eso es algo que todavía no sabemos cómo interpretar, y eso quizás queda más claro en este otro gráfico. ¿Por qué está la configuración cuando ese valor de la diferencia entre la ascensión recta del nodo y el Sol es cero, visto desde el polo? El Sol en este caso va a estar, para esta posición particular, está en esta dirección aproximadamente, ¿no? Tenía un valor. Esto es cuando giró la órbita 90 grados, y esto es cuando giró 180 grados. Este es el máximo y este es el mínimo. Pero desde el punto de vista de la perspectiva con respecto al Sol, la órbita es la misma prácticamente, porque lo único que cambió es la orientación, digamos, pero o sea, el plano está en uno o en otra dirección, pero desde el punto de vista de la configuración, o sea que encontramos que hay una correspondencia muy buena con este valor, pero no entendemos el fenómeno físico que está atrás de esto. Bueno, lo otro que encontramos es que había una modulación con la actividad solar. ¿Ah? Habíamos encontrado que había un periodo de unos 11 años también en ese ciclo. Y vuelvo a este gráfico que había mostrado, que era el número de manchas solares y superpuesto lo que llamo el Neutron Monitor Index, que es una cosa que yo me construí porque y eso es algo también a ver, pero lo que hice fue combinar datos de varias estaciones de monitoreo de neutrones que están distribuidos a nivel mundial y construir una especie de índice para ver cómo es la variación de la actividad. Y vemos que, bueno, estaban antecorrelacionados, hay una variación considerable, bien considerable, del flujo de rayos cósmicos o flujo de neutrones producto de rayos cósmicos a nivel de superficie. Aquí vemos nuestro gráfico de el número de manchas solares, ¿ah? En los dos ciclos que tuvimos cubierto, y el número de rayos cósmicos que nosotros detectamos. Podemos ver una leve tendencia, o sea, podemos ver que hay una caída cuando hay un máximo de la actividad solar, una remontada, justo acá tenemos un poco un hueco, una nueva caída cuando hay un máximo de actividad solar y una nueva remontada. Parecería que lo vemos, pero no no con tanta amplitud como lo veíamos en el caso de los rayos cósmicos galácticos detectados a nivel de la superficie. Quizás eso queda más claro si ahora utilizamos, en vez de utilizar año en el eje de las X, utilizamos una fracción del ciclo solar, o sea, 0 es en el mínimo, 1 es al siguiente mínimo, o sea, 0,5 sería en el máximo. Entonces vemos sí que hay como una leve caída, o sea, de hecho la vemos que está un poco hasta desplazado, o sea, parecería que el máximo está un poco después del mínimo de la actividad solar y el mínimo del flujo de rayos cósmicos está un poquito después del máximo de actividad solar, pero vemos que hay esta tendencia así. O sea, vemos la tendencia, pero no con tanta variación con respecto a los rayos cósmicos galácticos. Y esto puede ser producto de que también estamos recibiendo
rayos cósmicos solares, ¿tá? O partículas energéticas provenientes del Sol. Otro hecho interesante es analizar lo que llamamos eventos extremos. Acá tenemos el mismo gráfico del flujo de rayos cósmicos en función del tiempo, pero ya no promediados o hecho una mediana, sino cada uno de las mediciones, cada uno de los datos que tenemos en escala logarítmica. ¿Ah? Vean ustedes que acá tenemos escala logarítmica, o sea, tenemos el valor en torno al 1, porque estábamos normalizados, y acá tenemos excursiones hasta 10 veces o más del valor promedio. La gran pregunta es si podemos asociar estos eventos que están aquí a algún tipo de eventos solares, ¿tá? Como por ejemplo eyecciones de masas coronales, flares, fulguraciones y todo tipo de eventos de actividad solar. Es otro de los proyectos que están para trabajar, pero quedaría para analizar porque hay, especialmente en todo este tiempo de acá, una gran cantidad de datos de monitoreo del Sol. Otra de las cosas que nos interesó era ver qué pasa en la anomalía magnética del Atlántico Sur. Pienso que ustedes ya habrán escuchado hablar del tema. La anomalía magnética del Atlántico Sur es el mínimo del campo magnético total que hay en la región Atlántica Sur, más especialmente sur de Brasil, Paraguay, noreste de Argentina y Uruguay. Aquí tenemos el menor valor del campo magnético a nivel mundial. Después tenemos otros dos picos máximos aquí, y un tercer pico aquí. Esto marca que si bien el campo magnético terrestre es un dipolo, pero es un dipolo que tiene también otros polos importantes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante la anomalía magnética del Atlántico Sur? Bueno, es importante porque está asociada también con los cinturones de radiación de Van Allen. Acá tenemos los cinturones de radiación de Van Allen, tenemos el cinturón externo mayoritariamente de electrones y el cinturón interno mayoritariamente de protones. Están asociados al dipolo o alineados con el dipolo magnético de la Tierra, levemente inclinados con el eje de rotación. Y lo que ocurre, o sea, estos cinturones de radiación son producto del hecho de que hay partículas eléctricas, electrones y protones atrapados siguiendo estas líneas que están aquí, atrapados en líneas de campo magnético siguiendo estas trayectorias, y estos cinturones de radiación se aproximan bastante a la superficie de la Tierra en estos puntos que están aquí, principalmente en los polos, pero también en nuestro caso en la zona de la anomalía magnética del Atlántico Sur. Y eso lo vemos más claramente en este otro gráfico que está acá, en el cual lo que vemos es los niveles de partículas, de protones en este caso, a diferentes alturas, y vemos que en la región sobre la anomalía magnética del Atlántico Sur hay una aproximación de digamos, el cinturón de radiación de protones, el cinturón interior, que hace que esté bastante más cerca, alturas comparables a los 500 kilómetros, que es justamente donde está transitando el telescopio espacial. Entonces, cuando el telescopio espacial pasa por la anomalía magnética del Atlántico Sur, va a sufrir consecuencias importantes. Aquí vemos un modelo a la izquierda del flujo de electrones a 500 kilómetros de altura y el flujo de protones, y vemos que ese flujo de protones es muy intenso en la región de la anomalía magnética del Atlántico Sur a 500 kilómetros de altura, miles de veces más intensos que en el resto del planeta. Eso hace que cualquier satélite que pase por encima de nosotros sufre los desperfectos, como los memory upset, que se ven en este gráfico que está acá. Eso hace que el telescopio espacial no opere cuando pasa por la anomalía magnética del Atlántico Sur. De hecho, una de las cosas que se hace es construir esta región, que está acá marcada en punteado, que es la región en la cual no se toman datos cuando el telescopio espacial pasa por dentro de esta región. Pero hubo algunos momentos en los cuales sí se tomaron datos. Por ejemplo, esta trayectoria que está acá, se hizo un estudio para poder analizar, y justamente es lo que veíamos en aquella imagen inicial, un dark frame
fuera de la anomalía y un dark frame dentro de la anomalía. Y esta es una secuencia justamente de los dark frame en esta secuencia de 19 exposiciones en los cuales vemos desde pocos rayos cósmicos hasta una zona que es prácticamente inutilizable para cualquier fin científico. Ni siquiera podemos aplicar nuestras técnicas de identificación de rayos cósmicos aquí, porque están tan superpuestos que no podemos contabilizar. Entonces tuvimos que utilizar otra técnica para poder estimar básicamente un conteo de la energía, o de las cuentas, digamos, totales, y ver que el impresionante aumento que tiene la cantidad de rayos cósmicos incidentes al pasar por la anomalía. Estamos hablando de un 800% de aumento al pasar por la anomalía del Atlántico Sur en la cantidad de rayos cósmicos detectados. Bueno, otra de las cosas que hicimos fue hacer un mapeo de los rayos cósmicos en las diferentes regiones. Vemos que en esta zona no tenemos datos, como decíamos, pero en todo el resto de la zona sí tenemos datos, y lo que podemos identificar es que hay dos zonas que llamamos hotspots o puntos calientes, en las cuales parecería hay una mayor cantidad de rayos cósmicos que el resto. Vemos acá por encima de 5 veces la desviación estándar del resto de la región. También es algo que todavía no tenemos muy bien caracterizado, muy bien estudiado, pero posiblemente está asociado a esto que estamos viendo acá, que lo mostrábamos en otra de las imágenes, que es el flujo de electrones, y vemos que en esta superposición medio casera que hice de el mapa de rayos cósmicos del HCT y el flujo de electrones, vemos que esta zona, digamos, de alto flujo se acerca bastante a las regiones donde estamos nosotros, que hemos identificado como puntos calientes. No obstante, esto que está acá, esto es un modelo y es necesario todavía verificarlo con datos. Estos son modelos que se construyeron ya hace varias décadas y que sería necesario mejorar, y este trabajo puede servir para ello. Y lo último, nosotros utilizamos rayos cósmicos en dark frames. Dark frames se toman en ciertas regiones, generalmente se toman cuando el telescopio espacial está en la zona de día. Obviamente eso igual cubre toda la Tierra, pero tenemos un conjunto impresionante de información en las imágenes de ciencia, porque ahí también tenemos rayos cósmicos. Eso es lo que los astrónomos, los astrofísicos quieren sacar y que nosotros queremos utilizar. ¿Qué pensamos para poder utilizar? Bueno, lo que vemos es que las formas de los rayos cósmicos, especialmente en términos de tamaño y forma, es diferente a la de las estrellas o galaxias que aparecen en nuestras imágenes. Y esto lo vemos claramente en estos dos gráficos, en lo cual acá tenemos un gráfico de tamaño contra forma de rayos cósmicos que identificamos en una de las secuencias de imágenes, que cubren esta región de los parámetros de este espacio de fase. Mientras que en una imagen como esta de la NGC 104, en el cual se quitaron ya los rayos cósmicos porque se tomaron varias imágenes sucesivas de la misma región y se pueden identificar, claramente tenemos también dos zonas. Una zona de estrellas y galaxias y otra zona de objetos muy pequeños. Estos en realidad deben ser también rayos cósmicos que no fueron muy bien removidos. Pero entonces tenemos claramente que rayos cósmicos y objetos físicos, estelares o galaxias, ocupan dos regiones del espacio de fase en forma diferente. Y es así que podemos entrenar un algoritmo de clasificación. Utilizamos el paquete de código abierto de Python Sklearn para entrenar un clasificador binario de tipo Nonlinear Support Vector Machine, SVM, bueno, Manuel está familiarizado con eso porque fue Manuel Caldas, creo que no está en la charla, pero fue parte de su tesis
de maestría el trabajar con esto y estamos pensando aplicar esta técnica, por ejemplo, también para clasificar bólidos en nuestras cámaras Sol Sky. Lo que hace el SBM es clasificar objetos desconocidos, en este caso rayos cósmicos o fuentes no resueltas, en función de esta separación que vemos aquí, en el cual esta zona amarilla es la zona de rayos cósmicos y esta zona morada es la zona de estrellas y galaxias. Y aquí vemos, por ejemplo, que si le aplicamos, por ejemplo, tomamos del orden de este número de fuentes, 50% de ellas son rayos cósmicos y 50% fuentes puntuales, dividimos 75% de los datos para entrenamiento y probamos el 25% restante, encontramos esta matriz de confusión en la cual acá son rayos cósmicos reales identificados como rayos cósmicos, acá tenemos rayos, fuentes, por ejemplo, estrellas identificadas como estrellas, y estos son los falsos positivos y los falsos negativos. Y podemos encontrar que con esta técnica se obtuvo una precisión del orden del 98% y una exhaustividad del orden del 99%, bastante buena en esta secuencia. Ahora, la idea es extender esto a otros bancos de datos de el telescopio espacial. Por ejemplo, esta imagen que está acá, en la cual es una imagen de N44 con los rayos cósmicos ya removidos, ¿verdad? Porque también se utilizó. Y si aplicamos esto a las imágenes originales, podemos encontrar que esta matriz de confusión en la cual disminuimos la precisión, la exhaustividad no tanto, pero estamos en una fase entonces de entrenamiento de esto para el poder aplicar estas técnicas a toda la base de datos del HCT. Y con eso entonces ya voy a ir concluyendo. Como conclusiones, paso a dar lectura. Desarrollamos un paquete Python que llamamos HST Cosmic Rays, que va a estar disponible en breve en repositorios, en el repositorio de GitHub, y lo hemos utilizado para caracterizar partículas transitorias de alta energía detectadas en DARTframe. Hemos caracterizado aproximadamente 1.200 millones de rayos cósmicos, reproducimos los mapas de espesor de 3 SDs, confirmamos la anticorrelación entre la actividad solar y la tasa de incidencia de partículas, pero, y ahí me faltó, el pero era, pero no con el grado de amplitud que lo veíamos en los rayos cósmicos galácticos detectados a nivel de superficie. Un análisis espectral del flujo de rayos cósmicos a lo largo del tiempo reveló dos señales, dos picos en los 11 años del ciclo solar y en 48 días de origen desconocido, que podría estar asociado, como decíamos, a esa ascensión recta del nodo en relación al Sol. Analizamos observaciones realizadas durante un pasaje a través del centro de la anomalía magnética del Atlántico Sur y el flujo de rayos cósmicos aumentó un 800% desde el borde hasta el centro. Un análisis espacial identificó dos puntos calientes, uno sobre América del Norte y otro al este de Sudáfrica, donde el flujo de rayos cósmicos aumentó más de 5 sigma por encima del valor nominal. Y utilizamos los parámetros morfológicos de los rayos cósmicos y las fuentes estelares para entrenar una red neuronal de clasificación binaria, SBM, no lineal, para distinguir entre los rayos cósmicos y las fuentes no resueltas, que se puede aplicar a la base de imágenes de ciencia del HCT. ¿Cuál es el trabajo futuro que nos queda? Digamos, con todo, o con casi todo lo que he mostrado, estamos por enviar esta semana un artículo posiblemente a IPJ o alguna revista de estas, pero nos queda una cantidad de cosas por hacer todavía. Primero es un análisis comparativo de los aumentos anómalos en el flujo de rayos cósmicos fuera de los puntos calientes y su correlación con eventos de actividad solar, por ejemplo, fulguraciones, MEs, esas excursiones que veíamos de valores muy altos, a ver si están asociadas a una llegada repentina de partículas energéticas provenientes del Sol. ¿Cuál es el origen de los desplazamientos en las distribuciones de los flujos de rayos cósmicos observadas en los histogramas de los diferentes instrumentos? ¿Se debe a diferencias en el blindaje o a los espesores de detección? ¿Ah?
de hecho, digamos, si aplicamos la corrección por espesor de detector, eso mejora. También tenemos que hacer una comparación de los flujos de rayos cósmicos en los puntos calientes con los modelos de flujo de electrones que veíamos en esos mapas, de electrones y protones a 500 kilómetros de altura, y ver si se ajustan o no y a qué se pueden deber estos puntos calientes. Después nos queda también extender el análisis con datos tomados con los detectores infrarrojos, NIGMOS y WFC3 y R, ya que la técnica para para trabajar con datos infrarrojos es bastante distinta, pero la ventaja es que NIGMOS nos agregará una cobertura adicional durante el periodo de tiempo en el que los instrumentos STIS y ACS no estuvieron en funcionamiento debido a fallas, que es justo el momento de la transición entre el ciclo 23 y el ciclo 24, durante el mínimo ese en el cual hubo posiblemente un alto intenso flujo de rayos cósmicos. Y por último, es extender el análisis al conjunto completo de datos del HCT. Tenemos más de 100.000 horas de observación y más de 1 millón de imágenes. Y esto nos permitiría tener una cobertura mucho mayor en el tiempo, con mucha mayor resolución, bueno, aportaría mucha mayor cantidad de datos y sería utilizar toda la base de datos del HCT con un objetivo que es hacer un estudio geofísico del flujo de rayos cósmicos a 500 kilómetros de altura por encima de la superficie de la Tierra. Bueno, finalmente, bueno, algunos agradecimientos, digamos, este trabajo se hizo a través de apoyos recibidos a través de Susana en el Space Telecom Science Institute, que además nos permitió el acceso al HCT Archive. El trabajo que había hecho Germán Schneider se basó en un tiempo asignado en la plataforma de Microsoft Azure para guardar y procesar los datos, y finalmente esto está hoy en día corriendo a través de la plataforma de Amazon Web. Bueno, así que con esto termino. Voy a parar el compartir imagen y ahora abrimos para preguntas. Acá Tabaré decía de levantar la mano para preguntas o gritar. No veo ninguna manito levantada. Acá hay una. Cecilia Mateu. No, en realidad es Juan José el que está levantando la mano. Bueno, sí. No, soy yo. Lo que pasa es que tiene los dos nombres porque en la cuenta tiene la que compartimos para dar clases. Bueno, Juan tiene la mano real, yo tengo la mano virtual. Bueno. Es una curiosidad. No se escucha, Juan. Para que... Quedó disculpen, estaba en mute. No, una curiosidad sobre lo de la anomalía del Atlántico Sur. Si vos tomás, por ejemplo, DARCs que fueron obtenidos en observatorios de aquí de la región, ¿te da sistemáticamente, te tiene que dar menos rayos cósmicos que los obtenidos en otra región de la Tierra a nivel de la superficie? Bueno, en realidad ese es otro proyecto. No, digo, pero en principio la anomalía afectaría incluso a nivel de la superficie terrestre, ¿no? O sea, tendría que ser menor el número, por la misma razón por la que ustedes lo midieron en HCT. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos el tema del apantallamiento de la atmósfera de la Tierra, digamos, ¿no? O sea, los rayos cósmicos galácticos prácticamente no son influenciados por el campo magnético de la Tierra. ¿No? O sea, ahí hay un cierto grado de energía en el cual sí hay una influencia del campo magnético de la Tierra. Es lo que se llama el rigidity cutoff, ¿no? Pero por encima creo que es de 1 giga electron volt, los rayos cósmicos atraviesan el campo magnético de la Tierra y entonces no hay una dirección preferencial. Acá estamos hablando de una mayor influencia de rayos cósmicos porque son los capturados en los cinturones de Van Allen. Y esos posiblemente no logran
atravesar en gran parte la atmósfera de la Tierra. Eso habría que analizarlo un poco más. Pero sí, sería interesante ver un poco cómo es el comportamiento diferente entre rayos cósmicos aquí en la Tierra, aquí en la superficie de la Tierra, en observación, en imágenes astronómicas, ¿ah? Pero puede haber algo de eso también en el tema de la diferencia entre superficie y 500 kilómetros de altura. Gracias. Sí, ahora Cecilia. Muy bien. Muy lindo, Gonzalo, muy interesante. Sobre todo una aplicación inesperada de las... Bueno, me estoy oyendo un retorno allá. De las imágenes de ciencia y de las imágenes de calibración, perdón. Yo tenía un comentario sobre esto que me pareció súper interesante que mostraste de la periodicidad de 48 días que les da que hay o sea, que la ascensión recta del nodo de la órbita tiene una periodicidad similar y mencionaste que no tienen ni idea de por qué eso podría estar afectando. ¿Entendí correctamente? Sí. Lo que yo iba a sugerir es si les parece considerar que lo que esté pasando es que sea un periodo espurio, que lo que están viendo es, típicamente cuando tú tienes una señal que es periódica y la muestreas con una periodicidad externa, te aparece potencia en el periodograma, como lo que a ustedes les está pasando, debido a la periodicidad externa con la que estás haciendo el muestreo. Entonces, que sea un efecto, no es realmente un efecto físico, sino es un efecto del muestreo de que, qué sé yo, no sé, lo que acabas de decir, lo que dijiste al final, los darks se toman cuando el telescopio está mirando hacia el Sol. Entonces, eso tiene una cierta periodicidad que tiene que ver con la ascensión recta del nodo de la órbita con respecto al Sol. No sé, me parece que la cosa se debe estar combinando en ese sentido. O sea, entiendo algo de eso. Lo que me parece extraño, digamos, de todo esto, yo tengo la cámara, no tengo mi cámara, ¿para qué? Claro, yo, qué tarado, no me he dado cuenta. Algunas veces movía las manos y esas cosas. El problema es que la diferencia, o sea, la periodicidad, los 48 días, se da en la ascensión recta del nodo de la órbita relativa a la ascensión recta del Sol. O sea, es la órbita en relación al Sol. ¿Tá? Entonces, lo extraño es que, vamos a suponer que el Sol es mi pantalla de la computadora, que una configuración es esta, ¿tá? La órbita, pongámosle así, ¿tá? Sí, sí. Y la otra configuración es esta. Sí, pero lo que pasa es que cuando tú tienes periodos espurios, te aparece potencia en todos los múltiplos del periodo externo. Claro. Entonces puedes tener la mitad, o sea, los periodos naturales, ¿cómo es que se dice? Racionales, múltiplos racionales. Entonces puede ser el doble, el triple, o la mitad, la cuarta parte, tal. Entonces eso a mí me suena totalmente a... Bueno, es que la altura de los picos en el periodograma es lo que te asocia a la probabilidad de que uno sea espurio y el otro no, ¿no? Sí. Sí. O sea, pues lo que no veo, y después cuando lo llevas justamente a ese gráfico en el cual yo graficaba el flujo de rayos cósmicos en función de ese ángulo, de la ascensión recta del nodo menos la del Sol, es que había una subida y bajada. ¿Tá? O sea, de hecho parecería que cuando está el Sol en esa posición, pero es verdad, digamos, creo que hay que investigar un poco más todavía, el tema del muestreo. Es que ese es el problema, te lo digo porque eso pasa con las RR Lyra que yo estudio, como son periódicas, y una cosa típica que te pasa es que de repente tú estás buscando las estrellas y entonces observas una vez por día, o no observas más de una vez por día. Entonces esa periodicidad externa de un día se combina con la periodicidad real y te hace creer que el periodo es otro. Entonces el periodo es puro,
bueno, si quieres, la frecuencia correspondiente al periodo espurio, es la suma o la resta, dependiendo de las otras dos. Y si ese espurio justo pareciera, en el caso de lo que nos pasa a nosotros, justo te cae dentro de los periodos no típicos que tiene la estrella, tú no puedes saber, la curva de luz se ve exactamente igual de buena si la pones en fase con el periodo real o con el periodo espurio. Entonces, esto a mí me suena a lo mismo. O sea, si uno hace la cuenta de cuál sería el periodo real, suponiendo que el periodo espurio se debe a esta periodicidad externa, vas a ver que esa correlación, o sea, como que se van a desdoblar los mínimos y los máximos y que la serie de tiempo sube y baja igual de bien que si la pones en fase con un periodo espurio calculado con esta periodicidad externa de 48 días. O sea, no pongo la mano en el fuego, pero es que ese es el típico caso de lo que te hacen estas cosas, que te hace creer que la periodicidad es otra. Sin duda es algo que tenemos, o sea, de hecho, en el paper, digamos, no entramos en el análisis de la causa o mismo la veracidad. O sea, lo único que mostramos es que hay un pico de periodo en esa frecuencia, pero no nos metimos en el análisis porque significaba, porque primero no lo llegamos a entender todavía cuál podría ser la causa, entonces como que lo dejamos ahí planteado. Y de hecho, bueno, nos interesaba más el tema de la relación con la actividad solar, que ese sí parecía más interesante. Bueno, Tabaré era otro que estaba ahí en la lista. Yo lo que te decía es que fijándote en el nodo medido en la eclíptica, debes tener una mejor correlación, porque el Sol se mueve por la eclíptica. Entonces vas a tener un mejor vínculo entre el Sol y el nodo del telescopio. Pero la duda que tengo es muy básica, una cuestión geométrica, y es que no tengo idea cómo es que observa el telescopio, pero hay una parte que está en eclipse, o sea que está del otro lado del Sol. Esta radiación que se miden, estos rayos cósmicos que se reciben en los dark, ¿son generados por el Sol o es generado por los cinturones o por todo el otro ruido que hay en en el entorno espacial de la Tierra? Porque si están vinculados con el Sol, bueno, entonces tiene que haber una correlación entre la posición del Sol y la geometría de la órbita del Hubble. Sí, ahí nosotros no nos metimos todavía en un análisis con respecto a la posición del Sol. Primero, o sea, en general, por mayor eficiencia del telescopio espacial, los dark frame se toman en la fase de día del telescopio. ¿Tá? De los 95 minutos de órbita del telescopio, hay 47 minutos de día, 47 minutos de noche. ¿Tá? En los 47 minutos de noche se aprovecha para hacer observaciones de ciencia. En los 47 minutos de día para calibración. Entonces, generalmente ocurre eso. Con lo cual, digamos, tendríamos que empezar a distinguir si hay datos de día y datos de noche. De ahí la gran ventaja que sería poder incluir todos los datos del HCT, ¿tá? Porque vamos a tener datos más bien de noche. Entonces ahí sería poder incluir, pero un poco digo, a lo que vos preguntás es, sí, ahí estaríamos viendo más bien datos cuando el telescopio espacial está de día, con el Sol de frente. ¿Tá? Igual, rayos cósmicos vienen de todas partes. ¿Tá? Los galácticos vienen uniformemente distribuidos en el cielo. Lo otro que también hay que entender, digamos, porque uno, claro, el CCD uno lo entiende como una superficie plana, ¿verdad? Pero en realidad acá estamos pensando que nuestro detector es un cubito, ¿tá? Es más bien un cubito chatito, ¿tá?
y que, bueno, obviamente va a ir cambiando de configuración, y por eso que los rayos cósmicos que se ven como trazas, ¿tá? En realidad es un rayo cósmico muy inclinado, ¿tá? Con respecto a la normal. Hasta podríamos utilizar esa información de la traza, ¿tá? Para ver cuál es el ángulo de esos rayos cósmicos, ¿tá? Porque en definitiva eso es lo que está ocurriendo. O sea, cuando hay un rayo cósmico que afecta a 5 píxeles, bueno, el ángulo tiene que ser ahí, la arcotangente de 5 píxeles de largo y la altura máxima que tiene, el espesor máximo que tiene el píxel. ¿Ah? Y llegados a ese punto de detalle, también es la cuestión de que el ángulo sólido del detector va a cambiar con la órbita, ¿no? Entonces, sí, sí. La fracción, la eficiencia de detección de rayos cósmicos va a quedar dependiendo de la orientación. Sí, 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 eso sería. Claro. Así que... Muy bien. Yo tenía una pregunta con respecto a los rayos cósmicos más energéticos de naturaleza galáctica o extragaláctica, que ustedes no se han dedicado demasiado, pero de un punto de vista astrofísico son muy interesantes. Y también tenía la curiosidad si lo que ustedes detectan, que es mucho, ¿no? Enormes cantidades, si por ejemplo puede cotejarse esa información con lo que están haciendo estos detectores en la superficie, como por ejemplo el OYE, que creo que en algún momento de mirar zonas parecidas del cielo. Sí, acá no es tanto un tema de estar mirando en una cierta dirección, porque, digamos, como decía, uno está recibiendo rayos cósmicos en todas direcciones, en todo lo que es la mitad de la esfera que está por encima del horizonte, digamos, del instrumento, porque como está en cierta forma protegido por la Tierra a 500 kilómetros de altura, es bastante bajo, entonces tenemos media esfera en la cual recibimos rayos cósmicos en todas direcciones, y por eso, digamos, algunos tienen ángulos muy pequeños. Por otra parte, nosotros no sabemos, ¿tá? Si los rayos cósmicos que estamos detectando son galácticos o son solares, ¿tá? O sea, tenemos una distribución de energías de los rayos cósmicos, y o sea, de la energía depositada en el silicio, ¿tá? Por la cantidad de electrones que se generan, pero no sabemos si eso hasta necesitaría, y en algún momento lo hemos pensado, hacer alguna especie de estudio de laboratorio, de hacer incidir flujos de partículas energéticas a un CCD y ver cómo reacciona, ¿tá? Hay algunos estudios hechos de eso, pero para ver justamente, digamos, qué tipo de señal podríamos encontrar entre los diferentes tipos de partículas, o sea, las partículas más energéticas. En principio, acá estamos detectando todo tipo de partícula energética que logre interactuar con el CCD, ya sea de origen solar o de origen galáctico. No hay una forma. Y después, digamos, sí, o sea, en respecto a correlación, bueno, otro paso, digamos, es justamente esas yo mostré gráficos del Neutron Monitor Network, algo así, o sea, es una red mundial de monitores de neutrones, que justamente tiene el objetivo de estudiar el monitoreo de rayos cósmicos. Y hay estaciones distribuidas por todo el mundo, ¿no? Y esa base de datos está disponible y tiene una cobertura ya de varios años. Entonces, otro de los trabajos que hay que hacer es justamente ahondar en esa comparación con las bases de datos locales.
A ver, otro de los objetivos de esta presentación era mostrarles que hay una cantidad de cosas que se pueden utilizar, se pueden sacar de esto, que hay, bueno, otros trabajos a realizar en un futuro. Así que, si hay gente interesada, bienvenido. Hay una pregunta de Caetano, y después Julio Blanco. Capaz que mejor, Julio, hacerla o en vía oral, o si no las leo después y las contesto entonces. A ver, Caetano tenía la palabra, había pedido la palabra. ¿Sí o no? Bueno, si no está Caetano, paso a leer lo que me O preguntaba después Julio. por mail igual, no hay problema. No, dice, ¿no se podrían hacer calibraciones nocturnas y compararlas con las diurnas para determinar la dirección de procedencia de los rayos cósmicos? Ángulo respecto con el telescopio de movimiento, y hay que hacer consideraciones respecto a la No, velocidad del telescopio. son tres preguntas Está. diferentes, digo, por No, eso... respecto a las calibraciones nocturnas y diurnas, o sea, nosotros no estamos pidiendo tiempo de telescopio, o sea, trabajamos con lo que hay. Y hay sí datos diurnos, no de rayos cósmicos, no de dark frame, principalmente nocturnos, digamos, son más bien diurnos, pero está la posibilidad de extender todo esto a las imágenes nocturnas. Bueno. Lo otro no importa, pero después sí, si no, la cuestión es la interacción atmosférica, digo, que va a depender más que nada de la energía, ¿sí? De la longitud de onda sobre algunas moléculas. Entonces, si puede haber alguna determinación de la distribución de energía de esos rayos cósmicos. Nosotros podemos analizar, digamos, y es alguno de estos histogramas que yo mostré, que decía que, bueno, la forma de la distribución de energía es la misma en todos los detectores. Parecería que no hay diferencias considerables. En particular, tendríamos que analizar mejor las colas de esa distribución, donde estarían los eventos más energéticos. Sí, yo me quedé un instante sin internet acá porque el edificio... pero capaz que no vi justo los histogramas. Los muestro un segundo, a ver. ¿Dónde está el histograma? Acá. Este es el histograma de o sea, son los diferentes histogramas de la distribución de energía. No, perdón, esto es del flujo, no. Estos no son de la distribución de energía. Esto es del flujo. No, tenemos otro de distribución de energía. No, me equivoqué, no era este. Pero bueno, se pueden hacer, digamos, una comparación de la distribución de energía y ver que son, digo, relativamente similares, y que las colas estarían, digamos, los eventos más energéticos. Que de repente los intervalos de longitudes de onda, donde la radiación interactúa con moléculas particulares, sí, o con los enlaces, digo, es importante, ¿no? Principalmente si hay un intervalo. Claro, pero acá longitud de onda, parte electromagnética no hay nada. O sea, acá tenemos electrones generados por impacto de partículas que son capturados en el potencial, en el pozo potencial del CCD. Y después lo otro que tenemos es, en el caso de rayos cósmicos impactando en la alta atmósfera, producen una cascada de partículas, que en algunos casos podrían llegar a producir, también producen algún tipo de rayos gamma, etcétera, pero no es lo que se está analizando acá. Estos son cascadas de partículas que luego se detectan, en particular como neutrones aquí en la superficie, y por eso los detectores de neutrones, o electrones producidos en las CCDs por el impacto de las partículas. Ok. Bueno. ¿Alguno más?
¿Me escuchás ahora, Gonzalo? Sí, ahora alguna voz que se escucha, sí. Diego Caetano. Hace muchos años que no curso, pero bueno. Se escucha poco. ¿Se escucha poco? Ahora más Mejor. fuerte, sí. Ah, Dale. la distancia. Dos cosas, capaz que no suman mucho, pero capaz que los sensores de las CCDs no están protegidas hacia una dirección. Es decir, si tú le pones una cofia de metal, que el neutrón no puede atravesar desde un ángulo, o sea, le dejas un ángulo de visión estrecho, vas a recibir menos neutrones de frente y casi ninguno de costado. O sea, te evitarías las rayas. Probablemente no estén hechos para eso, estén hechos para un gran ángulo de visión, ya cuando los pusieron en órbita y no pensaron en eso, en evitar las rayas. Por eso salen toda esa tanta cantidad de interferencia, tanto neutrón pegando con la CCD, porque no está blindada, como te digo, no le pusieron un cilindro de metal adelante, ¿sí? Como un telescopio, por ejemplo. A ver, sí, o sea, esa es una de las cosas, digamos, que tenemos que revisar un poco, si hay algún tipo de blindaje que tengan, o cuál es el blindaje diferencial que tengan los diferentes instrumentos. Sí, a este ya no se los van a poner, porque está allá arriba. No, pero Claro. tampoco, no, o sea, a ver, digo, no estamos pensando nosotros en mejoras en los diseños de la CCD, digamos. No, me refiero a que la CCD no está blindada o sea, no tiene ningún impedimento para que le llegue físico, para que un neutrón que llega en un ángulo estrecho o un ángulo bajo, Sí, no sí, sí, impacte. o sea, Claro, a ver, está abierta a todos los ángulos. trazas de rayos cósmicos prolongadas las vemos tanto en el telescopio espacial como también aquí en Tierra en imágenes astronómicas, esas, digo, las vemos. Tengo no sé, capaz que algunos otros que hacen observación astronómica, pero tengo la impresión de que no veo tantas trazas tan largas en imágenes astronómicas en la superficie como las que se ven en estas imágenes. Acá tenemos muchas muy largas, digamos, pero capaz que es una Claro, impresión. a mí, por eso, la primera impresión que me da es eso, que el sensor está libre al espacio y llegan desde cualquier Sí, ángulo. sí, sí, acá, digo, pero eso es un tema de diseño es más de o sea, en realidad es más o menos lo mismo, digamos, porque tanto el CNCD que está en la superficie como el que está en órbita están expuestos a media esfera, ¿tá? A la esfera que está por arriba, porque el que está en órbita, si bien está por encima de la atmósfera, pero como está ahí por encima de la superficie, pero como está a 500 kilómetros de altura, que con respecto a los 6.400, 6.300 kilómetros del radio de la Tierra es nada, ¿tá? El horizonte es prácticamente el mismo. O sea, los dos están expuestos a media esfera, ¿tá? Y los dos están expuestos a rayos muy oblicuos. Obviamente, lo que ocurre es que un rayo cósmico muy oblicuo incidiendo en la atmósfera de la Tierra va a tener que atravesar mucha más atmósfera, o sea, va a tener que interactuar con mucha mayor cantidad de partículas en la atmósfera para poder producir una partícula secundaria incidiendo con un ángulo bajo. ¿Tá? Exacto. Pero te digo, el hecho de que aparezcan muchos impactos de ese tipo es probablemente porque está así suelta. Tiene una tapita de plástico y se terminó. Y no tenés la protección que tiene la atmósfera para... Claro, y que se solucionaría para un futuro sensor ponerle una cofia. Pasa que eso ya vos lo pones en la NASA, para la NASA es 1 kilo. Es 1 kilo que hay que llevar más allá arriba. Bueno. Otra cosa, cambiando de tema un poco, el tema del acople que sugería la muchacha, que no me acuerdo el nombre, Cecilia. Es probable, pero quizá la lectura debiera ser más elevada en el pico que coincide con... No me quiero meter en tema de órbita, que ustedes son
los capos. Pero o sea, el pico de menor lectura restado al pico de mayor lectura debería darte esa interferencia que ella dice. Vuelvo a decir, digo, creo que Porque tenemos que analizar eso digo, con más detalle, de ver un poco bueno, y un poco la sugerencia que hacía Cecilia de investigar un poco más de eso. Yo te sugiero los rusos usaban una órbita a 60 grados, se llama órbita Molnia, o Molnilla, sí, sí, conozco. que tenía ese problema para las comunicaciones. No, a ver, el problema a 45 grados más o menos. El problema de las órbitas de mayor inclinación es que al aproximarse a los polos tenés, digamos, justamente esas regiones de flujo de electrones importantes. Pero también hay que ver, digamos, la altura, porque una cosa es a baja altura en una órbita LEO, otra es una órbita de mediana altura, etcétera. Sí. No es un campo uniforme en todas direcciones. No, está claro. Bueno, la segunda era menos, para mí era menos, yo tengo mucho menos conocimiento del tema. Pero muchas gracias por la invitación de todos modos. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay nada, no sé, la invitación a quien quiera sumarse a trabajar en esto, me escriben nomás. Y Tabaré, no sé si tenía ya pensado un nuevo seminario, ya se puede ir adelantando. Pueden ir anotándose en la lista de espera. Y había amenazado Pablo Lemos, que creo que en este horario podía. Así que capaz que para el 18 de mayo es feriado. Capaz que para el 18 de mayo tenemos el seminario de Pablo. Pablo no está en la lista, no lo veo acá. Sí, no está porque es un Aragán, pero me dijo que podría el 18 de mayo. Pero de cualquier manera, si alguien quiere preparar alguna cosa para discutir el lunes que viene, lo podemos hacer. Me comunican, me mandan un mail. ¿Ah? Bueno, muy bien. Bien. Disfruten las galletitas y el café entonces. A ver. Nos vemos. Chao. Chao, Gonzalo. Chao, gracias. Chao. Bueno.